Nos alegra mucho nuestro invitado, nos acompaña hasta ahora, invitado de lujo también, bogotano, de niño quería ser futbolista y policía. Es un hombre idealista, pragmático, recto y muy racional. Es un poco tímido, soñador, tranquilo y noble. Le apasiona a su hija Julieta, también hacer ejercicio, leer y ver series americanas de televisión. Le gusta la música de Marc Anthony, el ajiaco, el aguacate, Miguel, fíjate. Wow. Y también es hincha de Santa Fe. Le damos el bravísimo en este momento al senador Carlos Fernando Galán. ¡Bravísimo! Carlos Fernando, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan especial. Sí, estuvo perfecto. Lo del aguacate, ¿está bien? Sí, me encanta el aguacate. ¿Por qué te gusta? A mi mujer no le gusta, a mí me encanta. No sé. Pero ajiaco siempre va acompañado con aguacate. Exacto, y es una de las primeras palabras que mi hija dice claramente. Aguacate. Y no es tan fácil. Y luego en la calle dice aguacate. Bueno, pues que pues entre el aguacate, ¿no? Para amenizar un poquito esto, Carlos. Bien, con su sal. Esto no tiene más secreto, ¿no? Un poquito de sal y directamente tal cual. ¿Te gusta también así solito, Carlos Fernando? Sí, solito. Sí, está perfecto. Sí, bueno. sí, muchas gracias. Hoy estamos celebrando anticipadamente nuestro Día de Independencia, nuestro grito de independencia. ¿Tú cuándo diste el grito de independencia? ¿El grito de independencia? Sí. Uy, no sé, cuando me fui a vivir solo por primera vez, cuando fui a estudiar en Estados Unidos, tenía 18 años. ¿Y ahí trabajaste y...? Sí, allí empecé a estudiar y un par de años después empecé a trabajar en la universidad primero, una cosa ahí como, pues, no muy relevante en la universidad, y luego como periodista. Sí, recordamos un poquito esa época de colegio donde nos tocaba hacer las dramatizaciones. ¿Te tocó alguna vez hacer la del grito de independencia, el florero de Llorente, los hermanos Bermeo? No, hay unas fotos que tengo por ahí, yo no sé dónde estarán, donde salgo con un vestido, yo era el general Santander. ¡Ah, caramba! Y el vestido que me prestaron era un poquito cortico, entonces salgo con las mangas como por acá, muy elegante, bailando en un baile de esos que había en esa época. Del centro literario. Sí, ese grito de independencia. Vamos a conocer un poquito más la parte más humana, cercana de Carlos Fernando Galán. Hablamos de tu infancia, bogotano. A los 4 meses te llevan, fíjate, ahí estás pequeñito, Carlos, te llevan a Bucaramanga, ¿verdad? Porque tu padre pues venga, viajaba. Esa foto no es mía. Sí, señor. Se confundieron. ¿No? ¿Saben quién es ese? Es mi papá. ¿Es tu papá? Ese es mi papá, claro, es mi papá. El de la foto anterior era. No, es que queríamos rendir un homenaje también a tu papá. Bien, bien, ahí bien. Mónica, ahí saliendo rápido. Bien. Esa es la familia, ahí está. Sí, aquí esto es por allá el año 83, yo calculo 84. Vivíamos en la 104 con 19 en Bogotá. Y ahí estoy pues con mi mamá y mis 2 hermanos, Juan Manuel y Claudio. Sí, que te decían que tú eras el sapo de la familia, porque Sí, tus hermanos dicen eso. Yo era el menor, pues soy el menor y me tocaba defenderme de ellos. Entonces muchas veces lo matoneaban a uno, eso era duro, eso sí, crecía a punta de golpes. Y pues para defenderme, una de las estrategias que utilizaba era pues contar lo que ellos hacían, ¿no? Contarle a mi mamá y mi papá lo que ellos hacían. A veces servía, a veces no servía mucho, a veces de todas maneras también me regañaban a mí. ¿Y te defendía tu mamá, Carlos? ¿Mamá no era mamá protectora, gallina que decimos? Sí, pues yo era muy apegado a mi mamá, tremendamente. Sí. O sea, y me molestaban porque decían que yo no sé hasta qué edad yo andaba detrás de la falda de mi mamá escondido y no sé qué. Pero me ayudó mucho, por ejemplo, viajar con mi papá. Mi papá me llevaba de viaje solo y eso me ayudó a tener más independencia, antes de ese grito de independencia. Pero no sabes todo lo que nos contó tu mamá, no te imaginas. Vamos a verla. Uno de los recuerdos que tengo de la infancia de Carlos Fernando fueron sus primeros trabajos. El primer trabajo que tuvo Carlos Fernando fue en la Feria Exposición, cuando mi sobrina Alexandra Uribe trabajaba en todos los temas de cultura durante los años 80, y Carlos Fernando creo que tenía más o menos 8 años o 9 años y hizo un trabajo de mensajero con Alexandra Uribe. Naturalmente estos trabajos o este trabajo de Carlos Fernando lo hacía durante las vacaciones del colegio, pero de todas maneras era algo bastante interesante que nos llamaba mucho la atención tanto a Luis Carlos como a mí. Y el segundo trabajo, que fue también muy seguido y muy pronto, fue el de asistente de Jorge Medina en el noticiero del mediodía, cuando yo dirigía el noticiero. Ese trabajo lo hizo pensando y creyendo en que para él el tema de las comunicaciones era algo que seguramente le iba a interesar a todo lo largo de su carrera, después del colegio, en la universidad, y en efecto yo creo que
Ese trabajo, tanto ese trabajo como el de la Feria Exposición, influyeron en la carrera de Carlos Fernando posteriormente. Me parece interesante que Carlos Fernando, porque no lo sé, no lo he comentado con él, dijera y nos contara cuáles son sus impresiones y sus recuerdos de esos trabajos que él hizo durante las vacaciones cuando apenas tenía 8 años. Formuló la pregunta de una vez, ¿no? Bueno, sí, efectivamente fueron mis 2 primeros trabajos, pero hay que aclarar una cosa, en el del noticiero El Mediodía, que yo era asistente de Jorge Medina, pues ahí no me pagaron, en el otro sí me pagó mi prima, en ese no me pagaron, yo solamente estuve ahí acompañándolo, ayudando a llevar cassettes, yo llevaba los cassettes del noticiero El Mediodía en una moto, pues obviamente yo no manejaba, sino yo iba con uno que iba en la moto a Enravisión, porque en esa época no existían, digamos, estudios donde se emitían los programas en Colombia directamente, sino que todavía había que llevarlo a Enravisión, ya en Enravisión metían el cassette y salía al aire. Entonces yo hacía eso en ese noticiero, y en la feria fue en Agroexpo, que realmente fue después, ahí sí me pagó mi prima, pero mi mamá, digamos, ella dice que eso influyó en mi interés por las comunicaciones. Después yo no sé qué tanto, porque yo recuerdo de la feria más bien era que mi prima me mandaba con un comunicado, con recoger información en uno de los stands de la feria, y eran stands donde había búfalos, donde había caballos, entonces yo me la pasaba montando en el caballo, montando en el búfalo, y mi prima me buscaba qué pasó, nunca llevó el documento que le entregué. El mensajero se quedó. Me quedé por allá montando en un búfalo porque dijeron que podía montar en búfalo. Entonces fueron 2 trabajos, y me acuerdo mucho que mi papá me hablaba de eso y me decía el asalariado, porque me pagó mi prima como 40.000 pesos o algo así por toda la feria de Agroexpo en ese año. Sí. Claro. ¿Así te llamaba? ¿El asalariado? Eso me acuerdo que en la última época me decía el asalariado de la casa, y decía que yo supuestamente iba a ser el de la plata en la casa porque yo guardaba muy bien la plata y ahorraba muy bien. Sí. Más anécdotas de tu padre. 9 añitos, eras un niño tímido, dices que aún sigues siéndolo. ¿Qué pasó con esas niñas y qué pasó con ese discurso cuando tu padre te agarra y te dice, fuera timidez, Carlos? Bueno, eso fue un episodio... Popayán, ¿no? Sí, en Popayán. Yo lo acompañé mucho a él en campaña, en giras. Y recuerdo que en una gira en el Cauca, de esas larguísimas, pues llegamos a la manifestación y ya iba a arrancar, pero entonces las hijas de uno de los líderes, creo que eran las hijas, si no estoy mal, de Guillermo Alberto González, algún líder del nuevo liberalismo o que acompañaba a mi papá allá, me dijeron, ven, vamos a tomarnos un helado, no sé qué, tal. 9 años. Yo me quedé como, uy, Dios mío, ¿qué hago? Además eran muy bonitas y yo me quedé muerto de susto. Y yo no fui capaz, entonces yo dije, no, yo me quiero quedar con mi papá para oírlo, no sé qué, me inventé ahí que estaba muy interesado en el discurso que iba a ver después, entonces me agarré el cinturón y dije, no. Entonces, bueno, mi papá no dijo nada, dijo, bueno, quédate aquí tranquilo. Pero esa noche en el hotel me cogió y me sentó y me dijo, viejito, él nos decía a nosotros 3 viejitos, viejito, tenemos que hablar de una cosa, hoy vi que no quisiste ir, creo que es por la timidez, yo viví eso, mi papá me decía que él era muy tímido. Y que lo seguía haciendo inclusive en esa época, me dijo, yo le dije, estoy tímido, francamente, cuando te va a pararte en una manifestación y echarte un discurso con esa energía, pues no creo. Decía, no, yo he sido siempre tímido, pero he tenido que luchar contra eso, porque si no lucho contra eso y lo enfrento, va a ser muy difícil poder realmente realizarme en mi carrera política y en cualquier carrera, uno con la timidez. Entonces yo recuerdo eso particularmente porque sí soy tímido, creo. Pero, y he tenido que luchas manejarlo, con eso, he tenido que claro. manejarlo para enfrentarlo, y creo que he podido superar muchas de esas cosas gracias en parte a esa charla que me dio él ese día. Claro. La etapa del colegio fue muy especial. Ustedes no estudiaron en colegio privado, Carlos Fernando. Mi papá escogió un colegio público. Mi papá creía que la sociedad colombiana se divide desde la cuna. Unos pocos privilegiados que van a colegios públicos, colegios privados, pero no, de muy buena calidad, y muchos que van a colegios públicos que no tienen la misma calidad. Y él decía, no solamente por la calidad de la educación, sino decía por la ausencia de conciencia social de la gente. Hay gente que vive en una burbuja y no tiene en cuenta lo que pasa en Colombia. Entonces él decía, en esos colegios públicos ustedes van a conocer lo que es Colombia, lo que es la población colombiana, y van a entender, digamos, que hacen parte de una sociedad con problemas, con dificultades, con diferencias. Y nos metió allá en el pedagógico, pero pues nosotros queremos y quisimos mucho ese colegio, fue muy especial. Yo no pude terminar allá pues por la muerte de mi papá, que nos fuimos del país, pero Juan Manuel sí terminó, entonces tenemos un vínculo muy especial con el colegio, que es el colegio de la Universidad Pedagógica. Público. Claro. Además que no, la anécdota también viene que no podían compartir mucho con los amigos porque los amigos vivían muy lejos, Carlos Fernando, entonces había algunos amigos, uno pues siempre en el colegio le dice a los amigos, vénganse para la casa, uno se va para la casa al amigo por la tarde, era colegio
con doble jornada, además. A diferencia de los colegios privados, era doble jornada. Entonces nosotros salíamos a las 12:30 de clases. Y a veces era difícil decirle a un amigo, véngase para la casa, porque él me decía, bueno, ¿y quién me recoge después? No es que mi mamá vive en Kennedy, vive en Bosa, y eso generaba dificultades. Entonces, pero digamos, era interesante porque teníamos amistades de ese estilo que nos llevaban a nosotros a tener conciencia de lo que era el país. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Pues Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando. Ahí están los hermanos, estudiaron por supuesto en el mismo colegio, compartieron muchas cosas duras, como la muerte de tu papá, por supuesto, y momentos también muy felices. Claudio tiene hoy también algo para compartir con nosotros. Bueno, yo les quiero contar de una anécdota que vivimos con Carlos Fernando, que él siempre recuerda y siempre cuenta con Claudio. Y es que en esa época de los 80s, principios de los 80s, vivíamos en una casa en la 104 con 19. Y esa casa tenía un jardín muy grande y era la época de un programa muy famoso que se llamaba Revivamos Nuestra Historia. Y en Revivamos Nuestra Historia pues siempre había las escenas de Bolívar, de Santander, de la Reconquista, de los españoles, de los fusilamientos. Y entonces a mí me dio porque jugáramos a los fusilamientos, y entonces había unas chaquetas de invierno que teníamos que mi papá nos había comprado. Entonces se las puse a mis hermanos, había como unas columnas en el garaje, los amarré a las columnas y con una escopeta de balines les empecé a disparar simulando el fusilamiento de Revivamos Nuestra Historia. Entonces Carlos Fernando seguramente se acuerda de ese episodio. Y la otra anécdota que recuerdo es que Carlos Fernando era compañero de una niña muy chiquito, de una niña hija de José Blackburn, que trabajaba en el Nuevo Liberalismo, y ella se llamaba Viviana Blackburn, se llama Viviana Blackburn. Y entonces nosotros molestábamos mucho a Carlos Fernando con Viviana, pero lo molestábamos sobre todo porque él se molestaba mucho y se ponía muy bravo de que nosotros le habláramos de Viviana y de que era novio de Viviana y que le gustaba a Viviana. Entonces se ponía furioso porque era muy tímido, y nos encantaba con Claudio sacarle la piedra, por así decirlo, y verlo bravo cuando lo molestábamos con Vivianita. Esos son los dos anécdotas que recuerdo de infancia con Carlos Fernando. Primero Juan Manuel, ahí está. ¿Qué anécdotas, no? ¿Qué tal el tema de con una escopeta de balín nos amarró? Ay, no puede ser. Yo ese no lo quise contar, pues cuando ¿Te pareció preguntaste muy por el fuerte? tema. Lo sacó directamente Juan Manuel Yo aquí. conté el baile en el colegio y tal, yo me iba a contar que mi hermano me había amarrado y tal, pero sí, efectivamente. Yo tengo una Ay, anécdota. espérate, pero lo de la novia, o sea que sí. te decían, tiene Claro. novia. Y la única vez que logré superar el tema fue cuando mi papá me dijo, a ver, tú te pones muy mal con eso. Diles que sí, que te gusta mucho, que te fascina. Ajá. Entonces un día, después de varios años de que me molestaban, les dije, sí, me encanta y tal, y se quedaron como... Entonces ya no nos podemos molestar. Infalible, eso Ya no nos era. podemos molestar. Bueno, qué idilio aquí con las mujeres. 4 añitos, estás muy buena. Estabas en la Plaza Bolívar, tu padre estaba dando un discurso, Carlos Galán padre, y tú le agarras del pantalón y le dices, agáchate papá, y le dices, papá, tú no vas a ganar las elecciones. Sí, yo la verdad no me acuerdo de eso, sino me acuerdo de mi papá contando la anécdota. contaba. Yo no me acuerdo, pues yo tenía 4 años. Yo lo acompañaba con mis hermanos en todo lado y él contaba que yo lo cogía así. Digamos, él en ese momento era candidato muy joven, tenía 38, 39 años, no iba a ganar evidentemente, pero pues cuando uno está metido de 4 años o de 7 o de 8 en la campaña del papá, uno cree que el papá va a ganar. No sabe la realidad política, no entiende la dinámica. Pero es un héroe. Tan es sí, así que es. un primo mío, Andrés Villamizar, apostó en esa época, cuando tenía 6, 7 años, $1.000.000 a que el tío de los de mi papá ganaba las elecciones. Después perdió y fue un lío, pero bueno. En el caso nuestro, pues yo también estaba convencido de que ganaba al principio. Pero él dice que, o decía que yo le jalé los pantalones y le dije, no, no vas a ganar. Y él me dijo, ¿por qué, viejito? ¿Por qué no voy a ganar? Porque las manifestaciones de López son mucho más grandes que las tuyas. No hay ninguna posibilidad de que ganemos Había esto. más gente. Él decía, me acuerdo que decía, este niño tiene criterio político desde los 4 años. Se dio cuenta que yo no tenía ningún chance de ganarle a López. Claro, a los 12 años te llega el golpe más fuerte que has tenido en tu vida, sin duda, Carlos Fernando. ¿Dónde te coge la noticia de la muerte de tu papá? ¿Cómo recuerdas tú ese Estaba día? con mis hermanos y con mi mamá. Estábamos ya a punto de dormirnos. Eran como las tal vez 9 de la noche, el 18 de agosto del 89. Y recibimos una llamada de Lucy Páez, que era la secretaria de mi papá, donde alguien le había llamado a decirle que había habido un tiroteo en Soacha. No había claridad de qué había pasado realmente. Y así fue que nos enteramos. Nosotros
Inmediatamente pusimos el radio y en el radio estaban diciendo sí, hubo un tiroteo en Soacha, al parecer está herido el senador Galán. Y pues ahí ya empezó pues una carrera esa noche por tratar de llegar a donde estaba, por saber cómo estaba, etcétera, hasta que pues supimos la noticia. Bien. Y la vida cambia y ahí pues todo dio un giro. ¿Viajan ustedes en familia a Francia, a París, a radicarse allá? Llegan en invierno, no tenías ni idea del idioma, otro golpe fuerte. Sí, fue un choque cultural fuerte y digamos personal, porque nunca había estado en un país con estaciones. Entonces llegar a Francia, pues obviamente un privilegio inmenso, inmenso, llegar allá para pues, conocer Europa y formarse uno allá, pero el choque de llegar a un sitio donde hay estaciones y a las 4 de la tarde ya es de noche, a las 9 de la mañana hasta ahora está amaneciendo, hace frío, pues en medio de un duelo como el que estábamos viviendo, sin hablar el idioma, no tenía ni idea, me metieron en el colegio, yo recuerdo el primer día de clase que no entendí absolutamente nada de lo que dijeron, el profesor, los compañeros, me enteré a los pocos días de estar en el colegio que me decían el nuevo. No lo sabía porque no entendía. Yo sabía que referían a mí, pero a los 3 días aprendí que en francés el nuevo era le nouveau. Entonces así entendí, me dicen el nuevo, o sea, ni siquiera me llamaban por el nombre. Eso fue un choque fuerte, pero poco a poco logramos superarlo. Esta canción que suena por ahí de fondo. Y desamordazarte y regresarte. Sí, es una canción Volverás especial. a mi huerto. Porque es una canción de Serrat, pero es sobre un poema de Miguel Hernández, que era el poeta favorito de mi papá. Entonces esas dos cosas me lo recuerdan mucho, y es muy triste y lo pone a uno Melancólico un poquito. Te toca. Bueno, seguimos con Carlos Galán, vamos a conocer mucho más estos 6 años en Francia, tu viaje a Estados Unidos, también tu carrera política. Seguimos aquí en directo. Sony, cuéntanos. Por bellísima. favor, senador, Sí, el por aguacate. favor, haga los honores. Ahora sí. 10:36, seguimos en directo en Muebles de Accesorios. Estamos con Carlos Fernando Galán, conociendo la parte más cercana, más humana, la que más nos gusta. Siempre vemos esa parte pues de los senadores, de los políticos. Y nos hemos quedado con el periodismo, porque después de Francia llega a Estados Unidos. Cambio nuevamente de país, Carlos. Sí, pues mi papá siempre había querido que nosotros aprendiéramos a hablar inglés. Pues en Francia pues obviamente pude aprender el francés, pero no el inglés. Entonces después mi mamá me dio la oportunidad de irme a estudiar inglés en Estados Unidos y de estudiar la carrera también. Entonces pues eso me permitió tener una formación interesante porque estudié el colegio buena parte en Colombia, en Francia también y la universidad en Estados Unidos. Fue duro, pero finalmente fue muy productivo para ti, te hizo madurar, te hizo aprender nuevas cosas, salir del país también pues aumenta como toda la capacidad de ver el mundo de otra manera. Y resulta que estando en Washington te ofrecen para ser corresponsal de la revista Semana, te pagaban bien, Carlos Fernando. Sí. Muy bien, sí, ¿Cierto? pero inició con una práctica gratuita, aquí obviamente no le pagan a uno, en Bogotá de unos 2-3 meses en las vacaciones. Cuando estaba estudiando allá me vine 2 meses a Bogotá, hice digamos la práctica con Alejandro Santos y al final me dijo, ¿por qué no en el siguiente año que va a estar allá estudiando nos ayuda como corresponsal? Y yo le dije, bueno, muy bien. Entonces arranqué y fue muy, muy interesante porque fue una elección presidencial en esa época en Estados Unidos entre Al Gore y Bush, que no se definió rápidamente, sino que hubo un problema en la Florida y que se demoró como 1 mes y medio en definirse. Entonces para mí fue ideal que se demorara porque me pedían un artículo todas las semanas y me pagaban $150 por página publicada. Entonces yo les decía, mire, el tema está muy complejo, creo que el artículo tienen que darle muy buen espacio porque les voy a mandar mucha información, voy a hacer entrevistas, voy a hacer no sé qué. Entonces durante como 3 meses tuve una cantidad de artículos que me permitieron ahí. Tú la navegaste, tuviste ahí un momento aquí pícaro de decir, vamos a alargarlo. ¿Trabajaste también en esta casa, en el tiempo? Cuéntanos. Eso fue unos años después, cuando ya regresé a Colombia. Trabajé primero en la revista Cambio y luego vine a trabajar al tiempo como editor político. Y fue muy, muy interesante, una etapa muy interesante de la política, pero sobre todo del periodismo, porque estaba iniciando el proceso de convergencia. Estábamos hablando ahorita hace un rato que me tocó hacer unos pinitos de periodista en televisión aquí en City. Los periodistas del tiempo, claro, generalmente daban sus reportes de lo que estaba pasando, de lo que ellos cubrían y lo hacían al aire a través de City TV. ¿A ti qué te tocó? No, fue muy complicado porque llevaba como 8 días en el periódico la primera vez. No tenía ni idea de televisión, nada de esas cosas. Y me dicen, por favor, ¿quién iba a hacer el informe sobre la enfermedad del presidente Uribe, que tenía un problema en un oído, una laberintitis? No puede salir, entonces salga usted y presente. Y yo, pero yo nunca he hecho esto, ¿yo qué digo?
No, sabe que diga qué es lo que tiene y qué implica. Entonces el médico Carlos Francisco Fernández me dio como lo que era la laberintitis y la cosa y tal, y yo no me atreví a decir, Trata solo. laberintitis es esto, le da esto, no se puede montar en un avión, y no dije absolutamente nada más porque no fui capaz de improvisar. O sea, Por casi eso fue la ni primera miraste vez. la cámara. Nada, miré el papel así, que creo que temblaba un poquito el papel, y di ese informe, pero ya después otros amigos de City me ayudaron a trabajar para participar en más programas. Amigos, dijiste amigos, Sí. y los amigos también están presentes aquí, Carlos Fernando, con más mensajitos ¿Sí? para ti. Claro, vamos a verlos. sorpresa. Conocí a Carlos en Washington, D.C., donde estudiábamos y compartimos mucho tiempo juntos, ya que vivíamos en el mismo edificio. Desde la primera vez que hablé con Carlos, me impresionó su inteligencia, seriedad y berraquera para afrontar todos los retos, a pesar de que éramos jóvenes, estudiantes y nos divertíamos mucho. Pasábamos mucho tiempo haciendo deporte, incluso hacíamos torneos de racket y teníamos una rivalidad sana. También veíamos muchos partidos de la NBA juntos. Desde aquella época, Carlos me contaba de todas las experiencias que él había tenido con su papá cuando era pequeño. Carlos es un líder, una persona noble, familiar y muy buen amigo. A pesar de que no nos vemos mucho por sus múltiples compromisos y porque yo vivo en el exterior, cuando nos reunimos podemos conversar largo y tendido y pareciera que el tiempo no ha pasado. Bompita, le envío un fuerte abrazo y espero verlo pronto. Ahí está Pita, Alejandro Alejandro de la Torre. Sí, es muy amigo mío. Lo conocí en Washington, no en Colombia. Efectivamente, cuando él estaba estudiando inglés, yo estaba estudiando la carrera. Éramos compañeros de rumba. Salíamos juntos mucho, me acuerdo. Salió muy bien puesto hoy, ¿no? No, es Muy- que él además es doctor, él tiene un PhD en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Es una persona muy importante, pero además es un personaje que es muy cariñoso, es muy buena gente, muy leal, es sin lugar a dudas uno de mis mejores Ya te amigos. decían que veis los partidos de la NBA juntos, seguidor de los Washington Sí, Wizards. yo era fanático de los Washington Wizards y él no, él era de los, creo que de los Sacramento Kings. Pero era la época de Michael Jordan que jugaba Cuando él también. estuvo en los Wizards, claro, él jugó en los Wizards, él compró Michael Jordan una parte de los Wizards, jugó un año, lo fuimos a ver a jugar, Wow, recuerdo. privilegiado. No era la Jordan. etapa, no era la etapa de los Bulls, pero pues era Michael Jordan en todo caso. Se mantenía Sí, ahí. exactamente. Sí. Bueno, Carlos Fernando, no, ay, nos falta tiempo porque hay tanto tema para hablar contigo. Por supuesto, tenemos que hablar de tu parte política. Llegaste muy joven al Consejo de Bogotá y llegaste a aprender. Tú no participabas, no hablabas tanto, pero estabas fijándote en todo. Sí, la primera atendiendo etapa todo. fue, digamos, de aprender sobre todo cómo funcionaba el Consejo, ¿no? El funcionamiento, entender la política, que no es fácil, todavía sigo sin entender varias cosas de la política colombiana. Sí. Pero la primera etapa en el Consejo fue más de aprendizaje los primeros meses. Me acuerdo que me criticaban porque yo no hacía debates, porque no intervenía en todos los debates. Yo también pensaba que intervenir por intervenir no era, digamos, lo serio por hacer en ese escenario. Pero fui aprendiendo y poco a poco fui entendiendo cómo funcionaba y tuve enfrentamientos muy duros después en el Consejo con los otros concejales que llevaban mucho tiempo. Me enfrenté con los del carrusel de la contratación, los denuncié lo que estaba pasando en la alcaldía de Samuel Cierto. Moreno. Y eso me sirvió progresivamente para que no solamente la Casa Editorial del Tiempo en su alianza con la Fundación Corona, etcétera, me calificara bien en Consejo Cómo Vamos, sino para tener, digamos, mayor visibilidad para aspirar a la alcaldía en el año siguiente. Claro, ha sido una carrera política muy exitosa, ha sido dando pasos firmes, senador de la República, ahora apoyando también la candidatura de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. Pero queremos tocar el tema del amor porque no te nos puedes ir de aquí Papá. sin hablar de Carolina. Mujer, Carolina. por supuesto. Carolina, tu esposa, que nos va a esperar un momentico porque ahora que tocamos el tema del doctor Peñalosa, también está aquí y aprovechemos para que te envíe una vez el mensaje porque, pues, imagínate, es de la casa. Bueno, conocí a Carlos Fernando Galán de periodista, entrevistándome, luego de competidor en la alcaldía. Siempre respeté sus posiciones responsables y luego este proyecto, esta alcaldía, prácticamente nació con él. Este es un equipo donde hemos hecho la campaña juntos, vamos a gobernar juntos y con otra serie de líderes
ojalá parecidos a Carlos Fernando Galán. Y Carlos Fernando Galán, estoy seguro, va a ser uno de los líderes más importantes de Colombia en los próximos 30 o 40 años. Bueno, buenas palabras. Sí, muy especial el doctor Peñalosa. Lo he conocido más en esta campaña, yo lo conocí hace ya varios años y me parece que uno se divierte haciendo campaña con él. Es muy divertido salir a la calle, las cosas que dice, lo que piensa, cómo habla con la gente. Es un personaje muy, muy especial, muy carismático y además un experto en urbanismo que Colombia no tiene otro igual, creo yo, ¿no? Ojalá tengamos eso en cuenta en la elección próxima. Carlos, te presentas a la alcaldía, como decía Mónica, en 2011 y en ese año te casas con tu mujer. Sí. Año difícil, pero también año bonito también. Pues yo le propuse matrimonio en diciembre del 2010, en Cartagena, me acuerdo. Y pues yo, la verdad, en el momento de proponerle y todo, no pensé el tema de cuadrar la fecha, pero no sabía eso, no estaba pensando en eso, sino, bueno, me quiero casar con ella y no pensé en eso. Y recuerdo pues que muy rápidamente ella dijo, bueno, ¿y cuándo nos casamos? Entonces dije, uy, pero yo voy a empezar esta campaña y la cosa y tal. O sea, ¿qué hacemos? No sé qué. Y La ella dijo, luna de miel. No, arranquemos rápido porque si no después eso se dilata un poquito. Además que la conociste de una manera muy especial. Ella fue a hacerte una entrevista. Ella me fue a hacer una entrevista cuando fui elegido concejal en el 2007 y ahí quedé fascinado cuando me hizo la entrevista. Ella tenía una revista en la Universidad Javeriana que ella dirigía. ¿Ella era estudiante en ese momento? Estaba estudiando Derecho en ese momento y me hizo la entrevista y quedé pues flechado. Pero entonces finalmente decidimos hacer el matrimonio en plena campaña. ¿Y qué te enamoró de Carolina? No todo, pero especialmente su inteligencia. Creo que no he conocido a nadie tan inteligente como Carolina y tan capaz como ella. Nadie. ¿Qué habrá dicho Carolina de Aquí está Carlos? Carolina, Aquí la claro. tenemos. Pero Ya claro. también, ahora tienes. Yo creo que Carlos Fernando ante todo es una persona que tiene muy clara la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, que es muy valiente y que es muy coherente. Y todo eso se refleja, por supuesto, en su trayectoria política, en la que no le ha temblado la mano para señalar a los corruptos, en la que no ha dudado ni un solo minuto antes de dar las peleas que hay que dar, así se ganan enemigos, algunos de ellos incluso muy peligrosos. Y yo creo que esa valentía, ese coraje y esa coherencia es lo que lo hace una persona muy valiosa y un político excepcional. Te quiero mucho, mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Muy formal ella también, ¿no? Muy política en su... Pero le sentí ahí el ajá. ¿De dónde es Carolina? Sí, y es de Barranquilla. Ah, es barranquillera. Sí, es de Barranquilla, ¿no? Ese deje caribeño Sí. fue complicado. Bueno, y Julieta, por supuesto, que te enamora todos los días más. Tu hija tiene ya 1 año y 9 meses, Carlos Tiene Fernando. 1 año y 9 meses. Nos contó Carolina que bailas, cantas, juegas con ella todo el tiempo, aprovechas al Sí, máximo. a ella le tiempo. fascina la música y no, pues a uno le cambia la vida eso, es por Total. completo, cambia las prioridades en la vida, todo. Lo más importante pues es Julieta. El amor de tu vida. Hablando de música, Marc Anthony, ¿cuál es el tema que me has dicho que te encanta, que te fascina? ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué Una canción. precio tiene el cielo? Lo tenemos, Jair. Pero, DJ, pues, Jair, más que suene, música. Y que suene también ¿Por una qué? musiquita para recibir a nuestro mago. ¿Te gusta la magia? Sí, claro. Vamos a Pues hacer llegó la magia. magia. Ahí Vamos a está Juan hacer magia. Álvarez. Vamos a correr esto de aquí por si acaso. Bienvenido, ¡Buenísimo! Mónica Hernández. Mónica Juan, Hernández. mira, Fernando. Carlos ¿Qué ha habido? Fernando. Un ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo Carlos están? Fernando Galán, Buenas, bienvenido. buenas. Buenos días, ¿cómo ¿Quieren- estamos? Bien, corremos la mesa un poquito. No, yo creo que así Ahí está perfecto. perfecto. ¿Está Pases por bueno, este lado. bueno, ¿Cómo ok. les va? Muy Bien, bien, muy bien. bien. ¿Te gusta la bien. magia, Carlos Fernando? Sí. Bueno, vamos a hacer una magia muy especial en la mañana de hoy, porque en este nuevo mundo que nos rodea, ahora todos nos comunicamos por WhatsApp, por mensajes, hasta por emoticones. Ahora ya no usamos ni siquiera palabras, Sí, sino cierto. solamente con caritas. Estoy Ya triste, nos- estoy feliz, Más estoy fácil, deprimido. más rápido. Es más rápido, más fácil y más gráfico, ¿no? Yo lo que traje conmigo fue exactamente eso. Los emoticones más famosos de la actualidad. Ah, ok. Entonces, este, por ejemplo, Eso es picarón. así. picaron, ¿sí? El triste. 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 Este que es como ¿Vacaciones? vacaciones, día soleado, picando el ojo, el amor El besito, sí, ese es y buenísimo. la carita feliz. Esta serie de emoticones es para ti, Carlos Fernando. Quiero que por favor los mezcles mucho. Boca abajo, mezclalos todo lo que tú quieras para Sí. que la magia, para que el destino se haga presente. Y yo tengo por mi lado otro grupo exactamente igual de emoticones que también vamos a mezclar. ¿Cuál es la idea de esta magia? Después de mezclar varias veces, no importa cómo hayan quedado, yo lo que voy a hacer, voy a poner los míos por acá, es que vamos a intentar conectarnos los dos, de alguna manera.
yo por eso traje conmigo como una tablita, como una repisa. Y voy a empezar a tomar los que me quedaron a mí y los voy a poner de alguna manera, como sea. Al azar. Al azar. Ok. Realmente después de mezclar no importa. Sí. Y ahora quiero que tú sigas mezclando, Carlos Fernando, por favor, todos tus emoticones. Yo los pongo de la forma que hayan quedado. Y si tú te das cuenta, es más, yo puedo hacer algunos cambios. Si quiero, puedo bajar este para acá, si quisiera. Si quisiera, este lo puedo poner abajo, bueno, o acá. Realmente no importa. Y el último, ¿Sí? pues, acá. Esto es lo que el destino marca. ¿Qué va a pasar? Ya está dicho todo, señoras y señores. Ahora llega tu turno. Quiero que por favor, yo no voy a mover nada, absolutamente nada de lo mío, nada. Ajá. Y ahora quiero que me pases una, sin mirarla, la que tú quieras. No tiene que ser la primera, No, la que tú cualquiera. quieras, La que quieras. Y me vas a decir el número en que quieres que la ponga, del 1 al 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. En el que El tú uno. quieras. En el 1. ¿Por alguna razón en especial? No ha dudado, ¿eh? Está El bien, uno. lo dejamos en el 1. La siguiente, Carlos Fernando, por favor. La que quieras. Dime el número, el que quieras. El 6. En el 6. Ojo, la carita pícara va al 6. 6, ok. Muy bien. Una más. Esto es impresionante. Vamos a ver. ¿En cuál la tienes? El 5. En el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, muy bien. Vamos a ponerla por este lado. Bueno, señoras y señores, esto. Atención. Atención, una más. ¿Esta en cuál quieres? El 2. En el 2. Muy bien. Vamos a ponerlo en el número 2. Escucha la música. ¿Y está? 4. En el número 4. Qué tensión. Mucha atención. Ah, muestra. Mira, la música me estresó. Soleadito. Esta música, Jair, bien, de Muy bien, tensión. Jair. De película, Y la banda última, sonora. esta es la más difícil. Esa ¿Dónde va- la quieres poner? De mucha cabeza. En el número 3. Ok. Señoras y señores, ¿Qué está va a pasar? todo escrito, está todo hecho. Pero vale la pena hacer una pregunta, porque si no hago esta pregunta la gente diría, hubiera podido ser diferente el destino. Carlos Fernando, ¿quieres cambiar alguno de tus números o quieres dejarlo así? Puedes Tienes la- hacerlo. Tienes la posibilidad. Puedes ¿Ya? hacerlo. Puedes hacerlo. Si no hago esta pregunta, la gente diría, si hubiera cambiado el número, daño el truco de magia. Claro. Pero si no lo cambio, Entonces lo hubiera vamos, cambiado. Vamos a seguirle la Ah, tónica si a la quiere- gente. si Entonces quiere vamos cambiar, a- si quiere cambiar. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar del 3 al 5. El 3 lo Sí. quito Y Y viceversa. lo pone. y el 5 lo ok. pongo en el 3. Ujú. Muy bien. Y este lo pongo en el 5. ¿Listo? ¿Algún cambio más? No, ya, ese es suficiente. ¿Todo? Pues gracias a Dios hizo este cambio, señoras y señores, porque la magia hoy se hizo presente. No. No lo puedo creer. ¿Qué? Lentamente. Y es justamente. Exacto. Déjanos ver. Exacto. ¡Magazo! Impresionante. ¡Bravísimo! Increíble. Oye, No, muchas gracias. Muy bien. ¿cómo Y fue gracias por ese eso? cambio al final, o si no la cosa hubiera sido. ¿Cómo te has quedado, Oye, Carlos? Impresionante. La magia. Llegó Para bravísimo. enseñarme un par de trucos. Claro que sí. Tenemos. Gracias, Juan, qué maravilla. Que se Tengo una comuniquen. forma, Regalito. claro que Sí. sí, tengo, Para que aprendas. para que Carlos Fernando aprenda magia. Aquí está el DVD de Juan Álvarez. Ahí puedes aprender En el un tiempo montón de libre. magia en la casa, en la oficina y con este tiempo que Tiempo seguramente. libre. Tu Twitter, Juan. El Twitter del mago. Este es el Twitter y este es el mago. @mago Juan Álvarez. Ahí nos pueden seguir. Estamos con todas las novedades. Vamos Tengo una para... pregunta. ¿Por qué @ Si la gente siempre se pregunta, ¿por qué Ajá. @mago Juan Álvarez? Es muy fácil. Se lo Bueno, preguntan ahí en casa, ¿no? Sí. Porque ¿Por soy qué? mago y me llamo Juan Álvarez. Así de fácil. Básico. Juan Álvarez, gracias, Claro que sí. como siempre. Ya no se nos ríen. No, Bueno, Carlos, ha sido, Ya está bien. Ay, qué evolución. ha sido un regalo tenerte en Bravísimo. Muchísimas conocer esa gracias parte a más, ustedes. más cercana, más humana. Mucha suerte en tu andadura política, que sigas es. con el periodismo, con la escritura, también con la radio, porque supimos que también Sí, estuviste de ahí. pronto seré colega de ustedes Pero en el bueno, futuro. ojalá. Invitadísimo Por aquí en esta casa. supuesto. Regalito de Te muebles y hacemos un- accesorios para la Muy casa, bien. para Muchas Carolina y para gracias. ti. Ay, abre para ver qué te regalaron nuestros anfitriones hoy de muebles y accesorios. Wow. A ver. ¿Qué? Bien, para el Dios salón. mío, para la cocina. Bueno, y esto es, también está hermoso. esto es un clásico, nuestra cobijita para tus viajes, Ah, perfecto. Y Con para mucho Julieta. cariño. para el avión. Julieta. Buenísimo para Julieta, perfecto. Muchas Nuestro gracias. cariño y el bravísimo Muchas para gracias. Carlos Fernando, Bravísimo. gobernador de la República.